La semana en RCR. Vamos a conversar a esta hora con el doctor Luis Durán, él es el presidente del Partido Morado, ¿no? Porque también queremos analizar desde la perspectiva de las agrupaciones políticas cómo están mirando toda esta situación de emergencia nacional, qué es lo que se puede hacer, qué se recomienda en estas circunstancias. Qué gusto saludarlo, doctor Durán, muy amable. ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Mira, quería yo empezar solidarizándome con el dolor de las personas por lo que está pasando. Y después de esta crisis, veamos las opciones de solucionar y señalar responsabilidades, pero ahora me parece que es el momento de apoyar a la solución del problema. Lo que el ciclón nos ha traído nos está generando un enorme dolor a todos y a todas, y creo que es el momento de aunar los mayores esfuerzos para salir de esta situación. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Pero no podemos perder de vista, doctor Durán, que hace 6 años, los hermanos en Piura, cuando hubo todo este desembalce del río Piura, la gente del Bajo Piura, hemos visto las imágenes frescas, están en la retina de todos los peruanos, y hemos visto también cómo se acercaban 2 presidentes de la República a prometerle todo a Piura, y no se han hecho nada. Entonces no se puede pasar por alto. El señor Vizcarra tiene muchísima responsabilidad en esto. Fue y ofrecía, cada vez que tenía una crisis, se iba a Piura a ofrecerle a los hermanos en Piura, en Chulucanas, en Morropón, en Tambo Grande, en Sullana, en Sechura, y no hizo absolutamente nada. Usted tiene mucha razón, no es momento de mirar, pero tampoco podemos olvidar que nuestros gobernantes nos mintieron, le mintieron a muchos hermanos. Yo le comento lo que está pasando, nos hemos comunicado hace unos instantes con una persona en Malingas. Malingas es un centro poblado que queda en Tambo Grande. Están totalmente incomunicados. Ellos se suministran de agua, ¿sabes qué? Con agua de las lluvias en estos momentos, con eso están sobreviviendo. Esa es la triste realidad. Encontremos las soluciones, como usted dice. ¿Qué tenemos que hacer? Pero creo que tú has puesto un punto que es central. Yo no he querido con esto quitar responsabilidad a los políticos ni a las decisiones de los presidentes anteriores. Al contrario, lo que yo estoy sosteniendo es que este es un momento para buscar soluciones a la situación de emergencia. Pero si tú me pides una reflexión sobre lo que está pasando, mira, el fenómeno del niño como fenómeno es un fenómeno de larga data en el Perú, historiado incluso en épocas hispánicas y antropológicamente visto y arqueológicamente en épocas prehispánicas. Durante los últimos 20 años, a diferencia de otros tiempos, el Perú ha tenido recursos para poder enfrentar esta situación, para construir una infraestructura que permita que no se dañe a las personas, para reconstruir las relaciones de las personas concretas con el medio ambiente. Se han puesto luz, se ha puesto desagüe en muchas partes. Y en todos estos casos lo que uno ve es la inutilidad de todos estos sistemas de infraestructura que ha creado el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Entonces, la gran reflexión que hay que hacernos, que es larga, ¿no? Y que hay que revisar, es por qué en este ciclo de tiempo de la vida del Perú, en la que hemos tenido recursos para construir infraestructuras razonables que enfrenten el problema del niño, este es un ciclón, pero es la misma lógica de lo que trae el niño, no ha ocurrido. Y eso tiene que ver con una cuestión lamentablemente vigente y constante en el Perú. La clase política no le interesa en realidad la vida de las personas y no le interesa el progreso de los ciudadanos. ¿Y por qué no les interesa? Porque están pensando en sus cosas, están pensando en su mundo, digamos, en sus elementos personales, en su poder, en sus cuotitas de poder, en lugar de estar pensando en el gran desarrollo que tiene que llevar el Perú. Entonces, eso quería yo también dejarlo muy claro, porque estoy de acuerdo contigo en tu reflexión inicial. Esto tiene que ver con una cuestión más larga y si los ciudadanos no nos ponemos a pensar realmente cuáles son las mejores soluciones para nuestro futuro, pues vamos a seguir cayendo en la misma situación. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Hay un presupuesto, se ha establecido una declaración de emergencia. Creo que es un momento para enfrentar 3 cuestiones distintas. La primera es la atención inmediata de las personas. Estas situaciones extremas de violencia de la naturaleza traen un problema no solamente fisiológico, de necesidades físicas, sino también de necesidades psíquicas. Las personas lo pierden todo, llegan a estar en intemperie.
Y a veces el enfoque de las políticas públicas son vamos a solucionar los problemas de inmediato que tienen que ver con las cuestiones físicas, que no siga inundándose, que se desagüe, que las personas puedan comer, y todo eso es correcto. Hay que agregarle un elemento. Necesitamos una contención psicológica para las personas, porque se han visto, se están viendo ante la intemperie. Entonces, lo primero es una reacción rápida. Creo que para eso hay que organizar el sistema de defensa civil. El domingo, entiendo, van a tener una reunión del sistema de seguridad y de vista de desastres. Lo segundo que hay que hacer es hacer una reconstrucción diferente. Reconstruir la infraestructura del país con las características que te contaba hace un rato, ¿no? Que estén al servicio de la gente, que sea realmente útil y que sirva a la vida cotidiana y que responda frente a desastres como siguientes. Y la tercera es una cuestión más de largo plazo. Esto es más difícil de desarrollar, necesita una política pública muy grande, ¿no? Es la posibilidad de que los ciudadanos nos formemos, nos eduquemos para tener claro de que los desastres no son desastres, sino son cotidianeidad y van a ser más en los años que vienen. Por lo tanto, necesitamos un sistema de enfrentar este riesgo meteorológico, voy a ponerlo así, para que no hayan situaciones y para que logremos que nuestras propias viviendas, incluso precarias en muchos casos, puedan afrontar de mejor manera lo que ocurre. En el Perú hay un olvido muy rápido de todo y nos olvidamos que es un país de mucha diversidad y por lo tanto de muchas posibilidades de catástrofes climatológicas. Eso lo olvidamos cuando vivimos cotidianamente y cuando nos enfrentamos al problema es cuando nos damos cuenta de que tenemos que buscar una solución. Pero ¿cómo pasar de la respuesta del momento a una respuesta grande? Entonces, en conclusión, yo te diría que hay tres tipos de políticas. La contención, es decir, el acompañamiento a los ciudadanos en este momento. Segundo, una reconstrucción planificada con técnica, más que emotivismo por parte de los gobernantes en las regiones. Y tercero, un proceso más largo, educativo, institucional, que nos permita saber que nos enfrentamos a desastres como ocurre en otros países. Hay países en el mundo que no son, digamos, no tienen mayor PBI que el nuestro, pero que conocen la situación y por lo tanto están mejor preparados para ello. Yo le he escuchado en algún momento ponerle a usted bastante énfasis al tema de reformar el tema de la descentralización, que también es parte Sí. de las responsabilidades que tienen que asumir las autoridades, ¿no? Porque muchas veces, tal como usted lo acaba de explicar, estamos sometidos a los gobiernos central. Si el gobierno central tiene que aprobar una emergencia porque no hay recursos. Entonces, también no es un problema de recursos, sino de ejecuciones, desde el marco legal hasta el marco de la ejecución propia. Sí, mira, tú has puesto el tema, creo que es la base de toda esta cuestión. Nada vamos a poder hacer en estos tres puntos que te planteaba, ni en ninguna cosa, si no construimos una verdadera descentralización del país. La propuesta que se convirtió en proyecto y luego en norma constitucional establecida por Alejandro Toledo en esa época, necesita una reforma fundamental. En realidad necesitamos otra vez tres grandes proyectos de reforma que sería bueno que los ciudadanos acompañemos eso. Lo primero es la distribución del poder. Las regiones del Perú, distintas a Lima, necesitan más decisiones políticas. Y eso significa una construcción de otro modelo de elección política distinto al que tenemos. Hay que discutirlo. Creo que son tiempos en los que lo podemos hacer de cara, además, a la otra cuestión que tenemos, que es la crisis institucional. Pero luego hay una segunda cuestión: cómo construir un aparato, voy a usar ese término, un aparato estatal nacional, en el cual las regiones no solamente tengan circunstancialmente profesionales de primer nivel, que los hay en las regiones, sino que ellos hagan una carrera institucional que permita que tengamos fortalezas de ejecución en cada lugar. Y lo tercero, que es muy importante, es, yo lo veo así, es una especie de control ciudadano sobre el gasto en cada región. Y eso es una cosa más complicada, porque si tú verás, ahora hay mucho presupuesto en manos de los gobiernos regionales y locales. Y en muchos casos surgen en muchas partes del Perú unas enormes reacciones frente a la corrupción que se origina, tan grave como la corrupción a nivel del gobierno central. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para parar esto también allí? Y mi única respuesta, lo he estudiado, lo hemos pensado mucho, es la vigilancia ciudadana. Así Los es. vecinos, los ciudadanos de cada lugar tienen que meterse a hacer acción política de control. Tienen que controlar a sus autoridades y hay que darle mayores capacidades y recursos de acción para eso.
Entonces, la regionalización no solamente es distribución del poder y distribución de recursos, sino también es control por la propia ciudadanía de esos recursos. Creo que hacia eso tenemos que ir. Una pregunta final, doctor Durán, ¿no? Usted también viene planteando la iniciativa de convocar un referéndum para adelanto de elecciones y veo que están ya recibiendo una serie de propuestas y también adhesiones de movimientos regionales, ¿no? ¿Cómo está marchando este tema, por favor? Sí, muy bien, muchísimas gracias sobre eso. Esto tiene que ver con la situación de crisis política e institucional que estamos viviendo. Entonces, lo que nosotros hemos previsto o visto después de nuestras reuniones con la presidenta y su primer ministro es que realmente hay una especie de entrampamiento por parte de quienes dirigen hoy el Perú, en el Ejecutivo y en el Legislativo, para avanzar hacia un nuevo tiempo en la política. Entonces, los movimientos regionales a los que estamos apoyando sinceramente, sin ningún interés detrás, estamos desarrollando esta propuesta que tú dices. ¿Cuál es la propuesta? Abrir la iniciativa en la sociedad civil en las distintas regiones del Perú para buscar las firmas, recolectar las firmas para el referéndum en relación a la terminación de este gobierno y hay un adelanto de elecciones generales. ¿Cómo está yendo? Hemos tenido una primera fase, entiendo yo, porque es lo que me han informado esta mañana, de evaluación en el marco de la OMPE. Seguramente esta semana que viene ya vamos a tener los recursos, me refiero a los planillones listos para salir. Y como esta va a ser una actividad ciudadana, se va a distribuir a lo largo del Perú. Va a haber una comunicación técnica al respecto y se están sumando efectivamente muchas otras organizaciones que nosotros hemos visto. Es curioso, ¿no? Cómo ellos también están en este espíritu desarrollando lo mismo. Entonces, no tiene ningún sentido que haya una organización que diga yo quiero hacerlo por mi cuenta. Eso es malo en el Perú. La historia del Perú nos ha demostrado que si no hay unidad en la acción y unidad en el concepto y en el objetivo, no funciona. Así que estamos conversando con varios de ellos. De hecho, hoy día va a haber una reunión muy interesante con una de esas organizaciones que nos han hecho saber rápidamente que están en este proceso Así y a mí es. me ha dado mucha, sinceramente, alegría. No sé si tú has escuchado hablar del Comité Ciudadano Referéndum 2023. Es un comité de notables a lo largo del Perú que también estaban en el mismo objetivo y al escuchar que estos movimientos regionales y que el partido estaban promoviendo esto, Así también es. se van a sumar, ¿no? Entonces, más bien mi llamado es a que todo aquel ciudadano de buena voluntad, Así es. líder político, institucional, que crea y tenga la convicción de que es necesario un adelanto de elecciones, se sume al proceso para que esto no sea una cuestión que le dé réditos políticos a alguien, sino que sea un largo proceso nacional que ojalá nos permita salir de la situación de entrampamiento que estamos viviendo. Mira, después de ver esto que ha ocurrido estos días con el ciclón, yo tengo muy claro algo. eh, la, los que dirigen el poder, los políticos, no están preparados para la conducción de un país tan diverso y tan complejo como el Perú. Ya nos lo han demostrado, pero han fracasado Así es. sistemáticamente. Muy Así bien. es que necesitamos nuevas personas que dirijan esto. Y eso solamente va a salir si los ciudadanos comunes y corrientes se hacen cargo de la política. Este es el momento del poder Así ciudadano. es. Y a eso quiero que lleguemos. Muy bien, Muchísimas doctor. gracias. Doctor Luis Durán, presidente del Partido Morado. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza. La semana en RCR.